agentes como dispositivos kármicos independientes. La mejor manera para que los agentes no rompan el libre albedrío es operar dentro del marco del perfil de la lección kármica de un ser humano. Una persona llega a la vida con una lista preestablecida de qué lecciones aprender. Depende de él decidir cómo y cuándo se aprenden, factores determinados por lo que hace con su libre albedrío. Su FRV, su frecuencia, siendo un espectro de frecuencias de resonancia fundamentales que indican la composición de su ser, transmite a la realidad su perfil de elección, que tiende a atraer a través de la señalización acausal o forzar ciertos tipos de experiencias que pueden ofrecerle el cumplimiento de un plan de elección particular. Los agentes de la Matrix pueden oler un espectro de frecuencia necesitado desde lejos y proporcionar esa experiencia de manera oportunista. Agentes como portales orgánicos, robots, vampiros etéricos son ejemplos de aquellos cuyo comportamiento depende en gran medida del perfil de la elección del individuo objetivo, además de servir la función como caballos de Troya para permitir que los arcontes, las entidades hiperdimensionales de la corporación arconte, penetren mejor en el reino del objetivo. Ellos mismos a menudo están en él por la energía espiritual y emocional de la que pueden alimentarse, prostituyen lecciones kármicas a cambio de energía. Las personas que sucumben a sus manipulaciones aprenden lecciones a largo plazo, pero tales lecciones se aprenden de la manera más difícil. Entonces, aunque los agentes brindan lecciones, hay mejores maneras de cumplir con el perfil de la lección, como tener previsión y obtenerla sin tener que pasar por el sufrimiento experimentado. Por supuesto, aquellos que no pueden aprenderlo de la manera fácil, lo aprenderán de la manera más difícil. Cualquiera que sea el caso, es importante que los agentes respeten el libre albedrío, porque solo entonces el objetivo aprenderá y solo entonces a la mayoría de los agentes se les permitirá interactuar con ellos. Aunque debería quedar claro, porque los agentes de la Matrix dejan caer pistas, transfiere la responsabilidad de lo que sigue completamente al individuo objetivo, le permite aprender lecciones y potencialmente reduce su frecuencia vibracional para que su reino se vuelva más penetrable para las fuerzas oscuras. Si los agentes no soltaran pistas, las lecciones serían negadas, el nivel frecuencial permanecería inalterado y el reino permanecería impermeable. Además, algunos seres negativos conscientes pueden desear evitar incurrir en deudas kármicas y así tratar de no violar el libre albedrío en tales casos. También pueden desear evitar incurrir en la ira de la protección divina de un objetivo. En cuanto a la frecuencia con la que las entidades parasitarias hiperdimensionales no pueden violar el libre albedrío frente a que elijan no hacerlo, es mi opinión que para muchas personas esto último es más raro. Creo que debido a la intervención divina, la soberanía del Creador y del Ser Superior, el poder de la conciencia universal, las diferencias de reino, de dimensión y el gran deterioro del nivel del ser de las entidades negativas, es común que estas entidades no puedan llevar a cabo ciertas formas de manipulación, particularmente el asesinato y el sabotaje del plan de vida, hasta un punto que niegue a una persona lecciones futuras. A pesar de su estado de cuarta densidad, hay poderes aún mayores que arbitran el juego y mantienen los bordillos en su lugar. La razón por la que digo esto es porque hay muchos individuos a quienes las fuerzas negativas matarían con gusto, pero que todavía están vivos porque su destino no lo permite. Hay muchos humanos a los que les gustaría sabotear directamente, pero no pueden debido a la protección divina y a las diferencias de dimensión o de reino. Hay límites sobre lo que puedan hacer, de esto estoy seguro. El hecho de que todavía existamos, que podamos avanzar en una dirección positiva y que de hecho haya victorias para las fuerzas positivas es evidencia de esto. La conciencia protege tanto activa como pasivamente. Por último, debemos revisar el concepto de conciencia y sus aspectos de protección activa y pasiva. Como se mencionó, la conciencia de los elementos de la realidad los ata al libre albedrío, los mantiene en su lugar y esencialmente los protege de la manipulación acausal por fuerzas negativas. La manipulación acausal de la realidad puede evitarse acumulando conocimiento. Tener conocimiento por sí solo mantiene la realidad en su lugar y el reino de uno asegurado, y esto forma protección. Para esta función particular, el conocimiento no necesita ser aplicado, simplemente ganado y guardado.
A las fuerzas negativas les encanta operar desde las sombras, en áreas donde el libre albedrío no está enfocado y por lo tanto no necesita ser comprometido. Cuando uno espera un método particular de ataque, su uso de tal método significaría el compromiso directo del libre albedrío. Aparte de la posibilidad de que no pueden violar el libre albedrío de uno porque su nivel de ser es menor, también es cierto que el libre albedrío introduce la no linealidad en la dinámica y por lo tanto lo hace impredecible. La previsibilidad es una condición previa necesaria para el éxito de los ataques de los agentes oscuros, porque sus planes están intelectualmente concebidos sobre la base de suposiciones fundacionales sobre la naturaleza predicha del comportamiento de uno. Por lo tanto, si golpean desde las sombras del campo de percepción de un humano, tienen la mayor probabilidad de éxito. La protección pasiva de la conciencia es simplemente un método para mantener un territorio protegido bien iluminado para que el libre albedrío proteja todas las áreas de la realidad de un humano. Esto funciona bien para las manipulaciones acausales porque mantiene la realidad en su lugar. La protección activa de la conciencia entra en juego cuando el libre albedrío está directamente comprometido. Dos ejemplos son esperar un método de ataque y el fenómeno de los agentes de la Matrix. En el primer caso, uno puede esperar que ocurra un ataque, particularmente una manipulación acausal, y las fuerzas negativas aún pueden decidir usar ese modo. Uno puede entonces tomar una acción causal, algo que funciona a través del tiempo de fase, no solo causalmente a través del tiempo lineal. Esto implica métodos de autodefensa psíquica, como declarar con firme intención que se queden atrás, o las diversas formas de oraciones o visualizaciones y creaciones de pensamiento defensivo. Esta es una forma de acción acausal activa porque comienza con la conciencia y un compromiso del libre albedrío, y luego la iniciativa personal para actuar sobre ella y seguir adelante. El segundo caso, los agentes de la Matrix, también implican protección activa, pero de naturaleza causal, por evidencia de su presencia física en el entorno de uno mismo y la interacción resultante. Ya se les ha dado permiso y han violado el límite del reino de uno. No sirve de nada declarar solo la intención o usar métodos de autodefensa psíquica, aunque puede ayudar porque son muy físicos e interactúan causalmente con su objetivo. La defensa pasiva es simplemente una forma de cerrar puertas, pero en este caso el enemigo ya está dentro. La protección activa de la conciencia en este caso implica tomar medidas para contrarrestar sus ofensas, denotar sus señales de advertencia y no ceder a sus intentos astutos de penetrar aún más en su reino o robar su energía, y especialmente evitar creer en su desinformación. En resumen, la conciencia es necesaria para acceder o utilizar plenamente el libre albedrío, ya sea activa o pasivamente. Al igual que el nivel de frecuencia del alma, el libre albedrío es una función del nivel de ser de uno. Mientras un individuo gana sus lecciones, su nivel de ser aumenta en proporción con su mayor conciencia. Esta relación equilibrada entre los dos da como resultado una eficiencia maximizada del aprendizaje. El libre albedrío no manifestado ofrece poca protección. La desafortunada situación con muchos humanos es que tenemos más ser que conciencia, debido principalmente a la amnesia espiritual y la hipnosis forzada que suprime nuestra conciencia y deja mucho libre albedrío sin usar. Un objetivo ideal sería obtener conocimiento para usar nuestro libre albedrío latente. Irónicamente, las entidades oscuras tienen mucha más conciencia de la que tienen. Entonces, en lugar de usar su conciencia para maximizar su propio libre albedrío, porque carecen de una proporción equilibrada de ser, en su lugar utilizan su conciencia para manipular el libre albedrío de los demás. Uno obviamente puede ver el peligro de no ganar conocimiento, sino absorberlo gratis sin poner el esfuerzo consciente requerido para comprender lo que se está aprendiendo. El verdadero aprendizaje es un método de descubrimiento interno, bajo la guía de recordatorios externos y de experimentar conscientemente la vida. La verdad objetiva y el universo como un todo existe dentro de la mayoría de los seres humanos conscientes. Simplemente necesitan recuperarlo mediante un esfuerzo consciente. Esta recuperación es de naturaleza holográfica.
El nivel de 1 de ser determina la resolución de la recuperación holográfica. Cuanto más desarrollado está el ser, más exactamente el mundo interior es un reflejo del exterior. Para aquellos con niveles de ser deteriorados o subdesarrollados, realmente no pueden recuperar mucho de sí mismos y en cambio deben aumentar su nivel de ser para que resuene con una mayor porción de verdad objetiva, ampliando su ancho de banda, por así decirlo. Este crecimiento del ser se logra mediante la obtención de lecciones, a través de la experiencia consciente, emocional y el posible sufrimiento. Para aquellos que ya han pasado por gran parte de este proceso pero simplemente tienen amnesia espiritual, simplemente necesitan recuperar los tesoros del conocimiento ya enterrados dentro de sí mismos. De cualquier manera, se debe enfatizar la importancia de aprender lecciones a través del esfuerzo consciente o la experiencia cargada emocionalmente. El núcleo consciente forma la puerta a la bóveda interna del ser. Cualquier cosa que se coloque en esa bóveda debe pasar por la percepción consciente, la cognición, la experiencia y en última instancia la comprensión. Sin percepción consciente, cualquier conciencia adquirida no logra entrar y no hace nada para aumentar el nivel del ser. Tal conocimiento asimétrico se convierte en herramientas mecánicas injertadas externamente que atrofian al individuo, que se convierte en un cyborg, con cada apego reemplazado a alguna parte de su ser. Se convierte en un esclavo del utilitarismo del conocimiento para la manipulación del medio ambiente, en lugar de comprender su propósito para ayudar a la evolución espiritual, absorber información puramente a través de la memorización, aprender las reglas de la realidad como si fuera un juego trivial para la diversión hedonista, y no recuperar o confirmar el conocimiento dentro de uno mismo puede conducir hacia la atrofia espiritual. Es más fácil defenderse contra la manipulación de la realidad y los ataques de agentes con conocimiento que protege pasivamente por sí mismo y activamente cuando se utiliza.